Quería, bueno, acá habría un poco de concepto de cirugía mínimamente invasiva como una contradicción, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Nosotros creo que estamos en la capacidad de poder contestar algunas preguntas porque ya estamos, ustedes han avanzado bastante el curso. Bueno, pero este concepto también tiene que ver un poco con la evolución del, del hombre desde el homínido, ¿no? Hasta el hombre, digamos, actual, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la cirugía, no? Entonces, siempre la cirugía como concepto es invadir, ¿no? Es ingresar a través de la pared abdominal, la pared del tórax, el cráneo o las estructuras del aparato locomotor. Entonces, cirugía siempre implica una invasión, ¿no? Una invasión. Eh, pero esta invasión puede avanzar en este lapso, ¿no? En el desarrollo como una disminución de los abordajes, como ven ustedes en la imagen, ya no se ingresa con grandes incisiones, sino con pequeñas incisiones a través de la pared, hasta, digamos, operar, digamos, a través de los orificios naturales, como estamos viendo aquí en la imagen, en relación al tracto final del tubo digestivo, al canal anorrectal, o a través ya de la cirugía percutánea, que consiste simplemente en introducir a través de la piel determinados instrumentos que permiten tratar, por ejemplo, como en el caso que estamos viendo, una estenosis de la válvula mitral, por ejemplo. Entonces, todo esto es un proceso de evolución, donde se cambian paradigmas. El paradigma anterior era incisiones grandes, cirujano grande. Aquí no. Aquí, digamos, es la menor incisión para dar un tratamiento adecuado al paciente. Antes digamos, de ver cómo evolucionó, tendríamos que tener un recuerdo histórico de la evolución de estos conceptos. Bueno, hay historia muy antigua, ¿no? Pero la que podemos referir es en la época de Hipócrates. Ustedes pueden ver a Hipócrates. En ese tiempo ya se desarrollaron instrumentos llamados espéculos que podían visualizar las cavidades del ser humano, como pueden ser el recto y la vagina. Como ven ustedes, estos instrumentos son algo parecidos a los que usamos hasta la actualidad. En el mundo árabe también tenemos la contribución de este cirujano Abulcasis, que igual que desarrolló, construyó una serie de instrumentos, muchos de los cuales eh, tenían diferentes utilidades, ¿no? Pero lo importante acá es que ya se utiliza la luz a través de espejos que permitan la refracción y poder iluminar las cavidades naturales. En el año de 1853 se perfecciona este instrumento que viene a ser una especie de lámpara, ¿no? La lámpara de Boschini, que permitía estudiar las grandes cavidades, pero utilizando el apoyo en esa época de las velas o los mecheros, ¿no? Utilizando una serie de espejos. En el año de 1881, Mikulicz desarrolla el primer esofoscopio. En pocas palabras, era un tubo rígido metálico que permitía a Mikulicz estudiar el esófago. Después
tenemos a George, George Kelly, que es el que realiza la primera laparoscopía, ¿no? Utilizando el nemoperitoneo. En este caso, adaptó un cistoscopio para estudiar la cavidad abdominal o cavidad peritoneal del perro. Ahí podemos apreciar, ¿no?, lo que era el primer esofagoscopio rígido que permitía el estudio de esta porción del tubo digestivo. En el año de 1918, Otto Gotz se ingenia el uso de aire para causar un nemoperitoneo dirigido en la cavidad para poder observarlo. Poco de años después, James Veress ideó el dispositivo que actualmente conocemos como aguja de Veress, que es una aguja que tiene una especie de seguro que evita lesionar las vísceras dentro de la cavidad. Recuerden que esto se coloca a ciegas, ¿no? Muy bien, en la década del 50 ya, ya se desarrollan un poco los conceptos de la física y se usan los elementos a base de cuarzo que permitían brindar una iluminación de mayor calidad. Posteriormente, estos elementos de cuarzo son reemplazados, ¿no?, por la fibra de vidrio que hasta la actualidad se usa en nuestros equipos. Entonces, como ven ustedes, la tecnología va, va de la mano en la evolución del tratamiento menos invasivo. También en Europa tenemos a un premio Nobel, un físico matemático, Harold Hopkins, que perfecciona los lentes que se van a usar, como vemos ahora, en los laparoscopios. En el mismo aspecto también tenemos el aporte de un alemán, Karl Storz, ¿no?, que descubre o aporta, ¿no?, una serie de aportes como el sistema de transmisión de luz fría que permite, digamos, iluminar la cavidad a través del laparoscopio, ¿no?, y utilizando la luz fría, ¿no?, que son luz halogenadas que por lo menos no produzca gran liberación de temperatura para evitar la lesión de los órganos. También tenemos el aporte de este alemán Kursen, que desarrolla una serie de aparatos, equipos que sirven a la cirugía, y en este caso un aporte importante es el insuflador automático, que que va a permitir, digamos, mantener un hemoperitoneo a una presión constante para que se pueda desarrollar adecuadamente la cirugía. Asimismo, también implementa una serie de equipos para producir la hemostasia y la coagulación dentro de la cirugía. Se dice que la palabra laparoscopio viene del alemán, ¿no?, y a su vez del griego, que en pocas palabras significa mirar la cavidad del abdomen. Se le atribuye a este cirujano Hans Christian Jacobaeus, que fue el primero en usar este término, ¿no? Él desarrolló una serie de procedimientos inicialmente en animales para luego extrapolarlos en el ser humano. Ahí vemos a Jacobaeus utilizando la toracoscopía, en este caso, como es un pequeño aparato que tiene que utilizarse bajo visión directa. También tenemos el aporte de otro ginecólogo, Erich Muck, en el año de 1985, reporta la primera colestectomía. Es decir, un ginecólogo extirpando vesículas biliares, ¿no?, y utiliza este equipo que le llamó el Galoscope,
que como ven ustedes es un laparoscopio que tiene un visor directo que, que en este caso solamente el que va a ver la cirugía es el cirujano. En Francia tenemos el aporte de dos cirujanos franceses, Philippe Mouret de Lyon, que realiza la primera cirugía laparoscópica en el año del 87, y seguido después por Dubois en París en el año 88. Ambos cirujanos franceses, ¿no?, comienzan a hacer la difusión de la técnica. Muchos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, fueron a Francia para poder conocer la técnica. Ellos prácticamente son los autores de de una de las técnicas que conocemos, la colección laparoscópica francesa o técnica europea, también conocida. Muy bien. John Wickham describió, ¿no?, la paradoja de usar alta tecnología para operar a través de pequeñas incisiones, ¿no? A él también se le dé un poco el concepto de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Recordemos también otros elementos ahí conexos como son el avance de la cirugía robótica, la cirugía de una sola incisión, el SILS, ¿no?, que a través de una sola incisión podemos colocar el laparoscopio y también el instrumental quirúrgico necesario. Entonces decíamos que esta cirugía mínimamente invasiva tiene el objeto de disminuir el trauma que se va a producir a través de una incisión de la pared, la menor lesión del peritoneo parietal. Y como consecuencia de esto, los pacientes van a tener menos dolor, menos infecciones de la herida operatoria, menor hernias o eventraciones, menor adherencias, y la recuperación es más corta. Uno de los procedimientos de mayor difusión actualmente y que abarca una serie de cirugías que antes no se podían realizar, esto debido a la experiencia que se ha ganado y por otro lado también por la equipación que se tiene que tener para realizar otro tipo de cirugías. Bueno, en principio se necesita mantener un hemoperitoneo, y este hemoperitoneo se tiene que hacer o se puede hacer con el óxido nitroso o el dióxido de carbono. Bueno, este último es el que más usamos, ¿no? Como ven ustedes, va a producir o tenemos que mantener una presión menor de 20 milímetros de mercurio en la cavidad de este gas para evitar los colapsos, ¿no?, cardíacos, por ejemplo, o colapsos por compresión de los grandes vasos, de la vena cava inferior o de la aorta abdominal. Entonces se habla pues de dos efectos, un efecto sistémico y un efecto local. El efecto local, vamos a ver que va a haber una distensión de la cavidad peritoneal, va a haber una reacción vagal como respuesta a esta distensión, va a haber una elevación del diafragma por la presencia del gas en la cavidad y va a haber una alteración del retorno venoso como compresión pues de este gas. Por eso que no podemos aumentar a libre demanda la presión del CO2 para tener mayor campo, porque ya sabemos que es perjudicial en el paciente. En cuanto a los efectos sistémicos, va a haber incremento de la hipercarbia, va a haber acidosis, incremento de la postcarga, va a haber incremento de catecolaminas y de la carga miocárdica. Entonces, por eso es necesario que el anestesiólogo vaya evaluando, ¿no?, los niveles ácido-base para evitar, digamos, el compromiso sistémico o el mayor compromiso sistémico del paciente.
Como saben ustedes, ante una hipercarbia, el anestesiólogo oxigena más para que se elimine el CO2 que se pueda acumular. Muy bien, entonces, también otro factor importante para la cirugía, como ustedes ya sabrán, entonces hay que poner en una posición determinada al paciente para que tengamos una mejor exposición, ¿no?
Ya hemos regresado, disculpen, ha habido un problema técnico ahí en el tema del internet, pero estamos ahí, pues bueno, la tecnología también es parte de eso, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Bueno, hemos dicho que hay efectos sistémicos, efectos locales, ¿no? Entonces los sistémicos se van a equilibrar o se va a, primer elemento que va a ayudar a amortiguar los cambios de ácido base es el hueso. Como ven ustedes, el hueso puede absorber buena cantidad del CO2. En cuanto a los efectos fisiológicos, recordar que el CO2 se absorbe rápidamente por el peritoneo, por eso que es la alternativa que utilizamos como un gas, entre comillas, más fisiológico, ¿no? Y también recordar que el CO2 cuando se mezcla con el agua puede producir ácido carbónico, ¿no? Por eso que hay que tener también en cuenta por eso, porque el paciente después se va a quejar de algún tipo de dolor porque se mezcla el CO2 con el agua. Por eso que hay que aspirar en lo posible que se elimine el CO2 y cuando queramos también absorber adecuadamente el CO2, ¿no? Muy bien, entonces, cuando uno está, cuando el paciente tiene buen sistema ventilatorio, respiratorio, no hay problema porque por ahí se va a eliminar, ¿no? Muy bien, entonces, es un gran elemento, por eso que es importante que el anestesiólogo tenga un control adecuado de la presión del CO2 y pueda manejar adecuadamente la ventilación del paciente, ¿no? Por eso es importante. Cuando la frecuencia respiratoria excede a más de 20 respiraciones por minuto, entonces va a ser menos eficiente y se puede incrementar la hipercapnia, ¿no? Ese dato que tenemos que tener presente. Hay que también considerar que el incremento de los espacios puede ser provocado pues también por se va a incrementar la capacidad vital de manera sustancial y por lo tanto puede haber como consecuencia la posibilidad de lesión que se llama el barotrauma. Lo que les decía que la posición de la cirugía perdón, la posición que utilizamos para operar una cirugía laparoscópica de vesícula es esta, ¿no? Es decir, un Fowler, ¿no? Cabeza hacia arriba, pies hacia abajo. Entonces, esta posición hace que se pueda disminuir el retorno venoso y por lo tanto también disminuya el gasto cardíaco. Y puede producir, pues, también como consecuencia arritmias, la más frecuente es la bradicardia, ¿no? Recuerden que además de este mismo efecto, la otra cosa que puede agravar la bradicardia es el estiramiento de la membrana peritoneal de forma rápida, ¿no? Que va a producir la respuesta vagal y que puede provocar bradicardia e hipotensión. Entonces, por eso que el flujo de ingreso del CO2 al inicio tiene que ser limitado a una velocidad de 2 a 3 litros por minuto, ¿no? Y cuando ya el paciente lo va a tolerar, entonces el flujo se puede incrementar, ¿no? Entonces el otro efecto es la presión sobre el diafragma, que va a provocar pues una compresión sobre la cavidad torácica, como por lo tanto va a haber una compresión a nivel de los pulmones y también del incremento de la presión venosa central debido a la presión de las cavidades cardíacas. Otro efecto importante va a ser la disminución del flujo renal, que como consecuencia va a producir una disminución de la filtración glomerular y la diuresis, ¿no? Es como consecuencia del neumoperitoneo. Por eso que tenemos que mantener un neumoperitoneo, nosotros idealmente no mayor de 15 milímetros de mercurio, ¿no? ¿No? Que, ¿no? Esto va a producir como una respuesta, una disminución del flujo renal, y esto a su vez va a incrementar la renina plasmática, como consecuencia va a haber retención de sodio. Entonces, ya hemos dicho los efectos que se producen sobre el riñón, que hay que recordarlos para tener un mejor manejo de nuestros pacientes. También va a haber cambios hormonales, como son el incremento de la concentración de la hormona antidiurética, que hace que
disminuye el volumen urinario, ¿no? Como consecuencia de este incremento. También hay riesgos como la embolia gaseosa, ¿no? Que es, por suerte, es, es poco frecuente, pero si se presenta es grave, ¿no? Uno debe sospechar cuando se comienza la insuflación y el paciente desarrolla hipotensión, ¿no? Otro dato importante, a la auscultación cardíaca vamos a encontrar el famoso ruido de molino, que es un signo que nos va a indicar que el paciente está con una embolia gaseosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, acomodarlo al paciente en el decúbito lateral izquierdo, como ven en la imagen, con la cabeza más abajo que el resto del cuerpo, para que el gas se quede en el ventrículo derecho y después podemos colocar a través de un catéter central, ¿no? Para poder aspirar el gas que se encuentra en el ventrículo derecho. Oye, ¿qué otras respuestas endocrinas? Va a haber un incremento del cortisol, como saben ustedes, es la hormona del estrés, pero este incremento no va a ser tan mayor como es en la cirugía abierta. También recordar que se va a mantener una especie de equilibrio más o menos rápido entre la agresión quirúrgica y la cirugía laparoscópica, ¿no? Como la invasión es menor en la cirugía laparoscópica, entonces va a haber una menor comparando con la cirugía abierta. Otro factor importante, que la cirugía laparoscópica va a producir una menor liberación de citoquinas, por lo que va a hacer que el paciente va a estar menos inmunodeprimido, ¿no? Muy bien, el procedimiento que utilizamos es el neumoperitoneo. Ustedes están viendo, ¿no? Esta es la región umbilical, esta es la famosa aguja de Veres. Vean ustedes que para evitar lesionar tenemos que dirigir la punta de la aguja de Veres hacia la cavidad pelviana, hacia la pelvis, y si lo colocamos directamente en forma perpendicular, el riesgo de lesionar las vísceras es mayor. También hay que tener en cuenta, ¿no? Las lesiones que se puedan producir en la introducción de la aguja de Veres en la aorta, ¿no? Entonces ustedes ven ahí claramente en el esquema, tenemos que tener en presente la ubicación media, ¿no es cierto?, por encima de las crestas ilíacas de la arteria abdominal y su división después en ilíacas primitivas, ¿no? Entonces, no podemos sino tener en cuenta que este espacio es el sitio donde debo colocar la aguja para evitar lesionar. Otro aspecto importante son la colocación de los trócares secundarios, ¿no? Que sirven a la cirugía. Tener presente este esquema para evitar no lesionar, ¿no? Para evitar la lesión de las arterias que se encuentran en la pared, como la arteria superficial, epigástrica superficial, o la circunfleja ilíaca superficial. En resumen, el acceso laparoscópico, hacemos una incisión en el punto más delgado de la pared, que es en la región umbilical, ¿no? Podemos colocar la aguja de Veres. Hay otras formas también de hacer el abordaje, que pueden ser una forma abierta, que es la técnica de Jason, o una técnica, digamos, intermedia entre ambas. Bueno, la insuflación va a producir una elevación de la pared, ¿no? A través de la incisión que hemos hecho, hemos introducido la hoja de Veres, se insufla la actividad del abdomen y hacemos la colocación directa de los trócares que necesitamos. Muy bien, acá está el cirujano Jason que ideó, ¿no? Como ven ustedes, una incisión umbilical, ¿no? Y a través de esta incisión se ve la cavidad ya identificada y a través de esta se va a colocar un trócar, por eso que se llama la técnica de Jason, es la técnica abierta, como ustedes directamente se va a colocar. Muy bien, acá hay una revisión Cochrane, ¿no? De las ventajas
¿Cuál de los métodos es más ventajoso? ¿Entrar con aguja, entrar con jasón o entrar directamente con el trocar? Bueno, parece que no hay mucha diferencia en esta técnica. Bueno, en la técnica de jasón, como hemos dicho, se hace una pequeña incisión, se hace como una pequeña laparotomía muy pequeñita y a través, identificando el espacio peritoneal, se va a colocar bajo visión directa, como ven ustedes, el trocar jasón. En este caso, como ven ustedes, ya no se usa la aguja de Beres. Este método es ideal, por ejemplo, cuando tenemos sospecha pues, que haya muchas bridas y adherencias, tratamos de, con la incisión abierta, poder ubicar en una zona donde hay menos adherencia. Muy bien, después de haber colocado nuestro trocar de la cámara, o del laparoscopio, vamos, ¿cómo ubicamos las pinzas que vamos a trabajar? Generalmente, bueno, esto es para una cirugía como ustedes, que se adapta mucho a la cirugía supramesocólica, vesícula biliar, hígado, vías biliares, ¿no? Vean ustedes que acá el concepto de la triangulación, ¿no? Como ven ustedes, se trata de formar una especie de triángulo, en este caso de rombo, incluyendo el trocar umbilical donde se coloca la prócope. Entonces, es más o menos el concepto de la triangulación que permite la ergonomía del cirujano para hacer el tratamiento quirúrgico. Acá estamos viendo, ustedes ven, a través de la incisión umbilical se coloca un dispositivo que tiene varios puertos de ingreso. Esta es la técnica SIL, que simplemente es a través de una sola incisión se coloca todo, el laparoscopio, las pinzas de la cirugía. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya no hay triangulación, como ven, definitivamente las pinzas están muy juntas, ¿no? Las pinzas se cruzan entre sí, la visualización va a ser un poco menos favorecible que la cirugía tradicional laparoscópica y también puede haber una escasa capacidad de retracción. Entonces, a través del SIL se hace la cirugía. Al inicio, los procedimientos pueden durar mucho más tiempo que la cirugía laparoscópica frecuente, para no decir convencional, ¿no? Muy bien. En cuanto a la equipación, tenemos pues tener un dispositivo que sirva para transporte y para ubicación de los diferentes equipos que usa la cirugía laparoscópica. Ahí tenemos los monitores de alta resolución, que pueden tener uno accesorio para los ayudantes. Aquí tenemos los insufladores, el equipo que hace posible ver las imágenes en forma digital. Tenemos también la fuente de luz, un equipo que graba la cirugía en un sistema que puede ser de DVD o de memoria interna, ¿no? Y acá están los instrumentos que utilizamos, como ven ustedes, son los trócares, que pueden ser, como en este caso, de material reusable, todo de metal, o pueden ser materiales reusables plásticos que se pueden descartar después de la cirugía. Y acá los diferentes instrumentos que son muy semejantes, que son muy semejantes a la cirugía convencional, a la cirugía clásica. Casi son muy parecidas, como vemos, la única diferencia que son más largas, las puntas son más pequeñas y el sistema de, donde se coloca, digamos, donde se maneja con las manos, tiene algo muy parecido con la cirugía que conocemos. Acá estamos viendo en la foto inferior la forma de cómo se coloca en los trócares. Algo importante en la cirugía mínimamente invasiva es necesario el entrenamiento. ¿Ve? Acá tienen una sala que debe existir en nuestros hospitales, en las universidades, para entrenar a los estudiantes, a los internos, a los residentes y también a los asistentes, ¿no? De técnicas, ¿no? De técnicas inicialmente básicas, después cirugías más complejas. Como ven ustedes, acá hay una maqueta, ¿no? Se hace con unos pequeños aditamentos plásticos, ahí el ejercicio, o se pueden hacer con tejido, ¿no? De animalitos para hacer las simulaciones.
Pero también, así como hacemos este equipo de maquetas, también podemos hacer cirugía en animalitos, en cerdos, en chivos, en ratas también se puede hacer la cirugía o en conejos. Bueno, acá estamos viendo las diferentes puntas de los equipos, ¿no? Y acá estamos viendo pues ya la colocación del sistema de insuflación. Acá se está colocando con una manguera, flujo adecuado, de la velocidad adecuada del CO2 para aumentar la cavidad del abdomen para producir un campo quirúrgico adecuado. Acá tenemos también, este es el equipo de iluminación, el equipo que va de la cámara propiamente para transformar los impulsos eléctricos en imágenes de alta dimensión, de alta resolución. Acá tenemos la microcámara, ¿no? Y aquí conectada con el laparoscopio, que es la porción que ingresa a la cavidad del paciente. Los laparoscopios pueden ser de diferentes diámetros y tamaños, ¿no? Dependiendo si es para pediatría o es para adultos. En los diámetros puede variar de 10 milímetros, 5 milímetros y ahora hay de 3.5 milímetros para hacer cirugías más pequeñas, ¿no? Ya actualmente también estamos viendo aquí en la imagen el uso de las imágenes tridimensionales, ¿no? El aspecto, como usted se pone unas gafas que el cirujano le da la sensación, ¿no?, de ver en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, normalmente, como vemos en la pantalla, vemos en 2 dimensiones largo y ancho, pero el fondo, el espesor no lo vemos. En cambio, con estos aditamentos, el cirujano puede tener esa ventaja. En cuanto a las fuentes de energía, son el equipo electroquirúrgico, que significa para manejar los cortes, las incisiones y también la coagulación de los pacientes. Hacer la hemostasia ¿no? Ahora, hay energía electromagnética, que son el sistema monopolar, bipolar o el láser. En el monopolar, pues es el que usamos frecuentemente. Hay una dispersión mayor alrededor de la zona donde vamos a producir la electrocoagulación. Y el sistema bipolar, que significa pues que ya no es mucha extensión, ¿no? Es más localizada, ¿no? Y el láser, que en algunas circunstancias se utiliza en algún tipo de cirugía en especial. En cuanto a la energía mecánica, es el uso de suturas, de grapas o clips o la misma energía ultrasónica. Como ven ustedes, coagula, ¿no? Acá este equipo, por ejemplo, va a coagular, va a producir hemostasia en vasos más o menos de 3, no más de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Como ven ustedes, lo va a coagular y lo va a seccionar, lo va a sellar. Estos son los famosos selladores de vaso. Entonces, la energía ultrasónica de alta frecuencia corta, coagula los tejidos, y la frecuencia de onda es de 55.000 Hz, ¿no? Va a producir vibraciones que en contacto con los tejidos va a sellarlos. Bueno, en la cirugía laparoscópica sus desventajas es que vemos en 2 dimensiones, el campo de visión es limitado, ¿no? No podemos palpar los órganos que vamos a operar, es una de las ventajas. Y acá tenemos un cuadro de lo que se decía, ¿no?, antes, cirugía básica y cirugía avanzada. Cirugía básica, por ejemplo, las apendicectomías, la colecistectomía laparoscópica, la cirugía de hernia. Y avanzadas, las cirugías, ¿no?, como son las de estómago, la cirugía de esófago, la cirugía de intestinos, la exploración de las vías biliares, las hepatectomías, las cirugías de colon, las esplenectomías, las pancreatectomías, las prostatectomías, las histerectomías y nefrectomías, ¿no? Cirugías de avanzada. Ahora, también tenemos cirugía que solamente está localizada en la región subcutánea o en el espacio extraperitoneal.
Se trata de las cirugías, por ejemplo, de hernias, las hernias inguinales se pueden usar, o las hernias de pared, mejor dicho, en general se puede utilizar el espacio extraperitoneal utilizando estos balones que disecan y preparan la zona donde vamos a operar. También recordar que así se puede también operar las cirugías de varices, ¿no? La cirugía de mama también, ¿no? Se puede también hacer la cirugía de tiroides, como ustedes van a ver. Entonces, en general, las imágenes de la cirugía es permitir, pues, un estudio digital, no podemos trabajar, vemos las imágenes en forma digital, podemos editarlas, podemos estudiarlas con mejor detalle. También en este grupo está la telemedicina, la telecirugía, que es no solamente hacer diagnóstico, consulta al paciente, sino también responder las interconsultas de los médicos que están en otro sitio y también hacer la cirugía, ¿no? Estando uno en un lado del mundo o del país y pueda dar órdenes a través de las fibras del Internet. Muy bien, esto permite pues una serie no solamente de capacitaciones al personal. Ahora la optimización de la cirugía microinvasiva, ¿no? Ahora ya tenemos la microlaparoscopía, es decir, cada vez los instrumentos se hacen más pequeños, como ven ustedes aquí para la imagen, por la aguja por el ojo de la aguja están pasando cada vez más pequeños, ¿no? Es la tendencia a hacer más pequeño cada vez las cosas, ¿no? Y esto de acá, como saben, la distribución de la técnica en la cirugía laparoscópica, esta es la distribución de la técnica americana, esta es la distribución de la técnica francesa o técnica europea, ¿no? Acá vemos la cirugía convencional laparoscópica, es la tradicional, digamos, de la cirugía laparoscópica. Esta es la mini laparoscopía, como ven ustedes acá, la diferencia es no tanto la ubicación de los trócanos, sino el tamaño del trócar, ¿no? Acá son trócares de 5 milímetros en la convencional y acá de 3 milímetros. En cambio, en el SILS o puerto único, vean ustedes, a través de una incisión un poquito más grande, casi 2 centímetros, se van a colocar todo lo instrumental necesario, evitando, digamos, incisiones en otras partes del abdomen. Pero también ya se desarrolla lo que se llama la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales. Ustedes están acá viendo una foto, aquí está el útero, acá está el fondo de la vagina, este es el espacio de Douglas, a través de la vagina se está colocando un trocar para ingresar el instrumental para hacer la cirugía, no de ginecológica, no, sino también cirugía eh, abdominal o retroperitoneal también, ¿no? Entonces, esta cirugía llamada NOTES, como decir las NOTES, es la cirugía por oficios naturales que pueden ser por la boca, a través de la boca, se introduce el equipo a través del recto o la vagina. Obviamente, para ingresar de la boca tenemos que ingresar por el esófago, hacer una incisión en el estómago, ¿no? Para ingresar a la cavidad abdominal. Y si es por el recto, abrir el colon o a través de la vagina hacer una incisión en la parte superior de la vagina para ingresar a la cavidad abdominal. Entonces, ya no se hacen incisiones en la pared, sino a través de los orificios naturales se va a ingresar a la cavidad. Por ejemplo, acá tenemos una cirugía transgástrica, para eso se usa un endoscopio quirúrgico especial, como ven ustedes tiene un visor, pero también tiene en sus dos extremos unas pinzas que van a servir para hacer la cirugía, ¿no? Entonces la cirugía endoscópica transgástrica. Aquí se está haciendo, por ejemplo, en esta imagen de acá, un bypass yeyunal, ¿no? Porque seguramente este paciente tiene un problema obstructivo en esta región. Entonces, para que los alimentos pasen directamente del estómago al espacio de la yeyuna. Aquí se está viendo, ¿no? Se coloca a través del estómago, este endoscopio quirúrgico, se abre la pared anterior del estómago, se introduce el equipo hacia la cavidad abdominal y
se identifica la vesícula biliar, se diseca y se extirpa. Es decir, la pieza se va a salir por la boca. Después, bueno, hay que cerrar, hay que suturar el defecto. También tenemos en la cirugía transanal, ¿no? A través del ano se colocan estos dispositivos, ¿no? Y por ejemplo, acá es útil, por ejemplo, para sacar tumores, ¿no? Tumores que están muy distales, que tienen un estadio 1, por ejemplo, ¿no? Son de regular tamaño, entonces que obviamente por colonoscopía no se pueden retirar. Entonces, a través del ano, como ustedes se colocan el laparoscopio para que se vea en el video y las pinzas que requiere el cirujano para extirpar la tumoración. Bueno, la cirugía endoscópica es la cirugía que se hace con el endoscopio, ¿no? Es decir, estamos hablando del endoscopio, digamos, un poquito tradicional que también lo utilizan los cirujanos especialistas en cirugía gástrica, por ejemplo, ¿no? Para tomar muestras de la pared del esófago, por ejemplo, cuando hay pólipos o tumoraciones, o para hacer, digamos, la cirugía de la calasia, ¿no? La incisión de la capa muscular del esófago, ¿no? Y acá se utiliza una serie de clips, como están viendo ustedes en las imágenes, para hacer la hemostasia. Bueno, la cirugía robótica, la cirugía, como ven ustedes acá, no hay un robot de forma humana, sino son brazos como pulpos, ¿no? Como ven ustedes ahí, asistentes que ayudan a introducir estos brazos con sus pinzas en sus extremos a la pared del abdomen. Y por otro lado está el cirujano, como ustedes, en un equipo, en una consola que le permite ver en tridimensional las imágenes que está reportando el robot. Y acá abajo tienen, como ven ustedes, una serie de, de llaves donde va a manipular los brazos robóticos. Y abajo como también tiene una serie de pedalitos que también contribuyen a los movimientos. Uno de los problemas en el caso del cirujano es que de nosotros que tenemos ergonómicamente nuestros movimientos de la mano están limitados, ¿no? No podemos darnos varios 360 grados, por ejemplo, ¿no? Ni la mano, ni la muñeca, ni los dedos. En cambio, el brazo robótico sí puede hacer eso y el cirujano con estos dispositivos puede producir esos movimientos tan amplios. Ahí estamos viendo el equipo del robot de Da Vinci, como son brazos, no son autónomos, van a depender del cirujano que le dé las órdenes a través de la consola, ¿no? Muy bien, entonces la cirugía robótica mejora varios aspectos, ¿no? El ergonómico, hemos dicho que nuestra mano humana está limitada, pero también recordar que nosotros tenemos lo que se llama el temblor normal, digamos. Temblor normal todos lo tenemos, unos más, unos menos. Entonces, ese temblor lo elimina el robot, ¿no? Entonces, no va a haber temblor humano en el robot, no lo transmite, digamos. Y además, eso favorece que haya mayor precisión en las suturas, en el manejo quirúrgico o la disección del paciente. Entonces, esto se recordar en la famosa guerra del Golfo, los soldados podían sufrir heridas, lesiones, y los llevaban a un ambiente especial, ¿no? Un transporte especial, donde tenía todo montado la sala de operaciones y los cirujanos podían operar a distancia, ¿no? Muy bien, entonces finalmente, ¿no? La evolución, desde el primer hombre, el árbol perdido, lo que le llamaban, hasta este hombre actual, ¿no? Con mucha tecnología, muy virtual. Y acá pues cada vez los elementos que usaban va cambiando de acuerdo a la modernidad. Muy bien. Entonces, finalmente no sabemos en qué terminaremos, ¿no? Si van a haber robots que ya en forma independiente operen,
que haya micro robots o nanorobots que entren a nuestro cuerpo para trabajarlos, o que hagamos la cirugía genética identificando al ser antes de nacer qué cosas podemos eliminar para que no tenga, digamos, problemas, ¿no?, de tumores o algún problema metabólico que determine presencia de cálculos o hernias. Muy bien. Yo he terminado aquí. Me gustaría si tuviesen alguna duda, pregunta o comentario para poder participar con ustedes. Muy bien, si no hay preguntas, muy reconocido de ustedes, que tengan bastante suerte en el examen que les toca, me parece el fin de semana, y gustoso cualquier cosa con ustedes, nos podemos ver algún otro momento. Muy bien. Bueno, entonces gracias, agradecerles a ustedes su participación. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches, doctor. gracias. Recording stopped.